comenzar, yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu gracia, por tu bondad, Padre Yahweh, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por sostenernos, Padre Yahweh, con la diestra de tu poder. Gracias por permitirnos levantar a la luz de un nuevo día, de poder levantar, Padre, tal vez nuestras manos, Padre, en reverencia a ti, en agradecimiento, porque tu gracia, Padre, y tu misericordia son nuevas cada mañana. Y aún este día, Padre, que podemos estar parados delante de ti, que tal vez podemos estar en nuestras casas, en nuestras habitaciones, Padre, y poder permanecer de pie, ya es una victoria para nosotros, porque nos has dado vida y porque nos has dado salud. Padre, y por ello, Padre Yahweh, te damos gracias, porque tú eres exaltado, Padre, y reverenciado sobre nuestras vidas. Danos oídos para poder escuchar y entender tu palabra, y que sea tu mismo Ruach HaKodesh hablando a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Que obres, Padre, en el corazón de cada uno de nosotros. Y si hay cosas, Padre, todavía en nuestro corazón, sácalas. Que podamos sacarlos, escudriña, Padre, nuestros corazones. Escudriña el corazón nuestro, Padre, y tráelas a luz y tráelas a verdad a nuestras vidas. Que podamos sacar todo aquello, Padre Yahweh, que no te pertenece a ti, que es en contra de tu carácter, que es en contra de tu voluntad. Y ayúdanos a poder entender tu palabra y que sea tu palabra sembrada en el corazón de nuestras vidas y que pueda producir un cambio en esta hora. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Salmo capítulo 34, perdón. Y vamos a leer rapidito desde el versículo 1 al versículo siguiente. Dice: bendeciré a Yahweh en todo tiempo. Dice: continuamente estará su alabanza en mi boca. ¿Cuánto debe de estar su alabanza? ¿Sabe? Su alabanza no debe estar no solamente en tiempos de servicio, en tiempos de reunión, en tiempos de algo, pero dice la palabra, dice: continuamente estará tu alabanza en mi boca. Todos los días. Ahora sí, como podría ser una persona, ¿verdad? 24/7, o sea, todos los días de la semana, las 24 horas, en todo tiempo, en todo momento, cuando estás durante el trabajo, cuando estés en cualquier actividad que puedas estar realizando, siempre es de que su alabanza esté de continuo en nuestra boca, que meditemos diariamente en él. Dice: en Yahweh se gloriará mi alma. Dice: los oirán los humildes, y esta es la parte que te decía, dice: lo oirán los humildes, dice, y se regocijarán todos los que están alrededor nuestro. Cuando la alabanza y cuando no, dice: en Yahweh se gloriará mi alma. Cuando podamos estar bien, cuando nos podamos gloriar en él, dice: lo oirán los humildes y se regocijarán. Toda nuestra casa, toda nuestra familia, los que están alrededor nuestro, dice: engrandecer a Yahweh, dice, conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Dice: busqué a Yahweh y él me respondió y me libró de todos mis temores. Dice: los que a él miraron, dice, fueron iluminados. Dice: sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó a Yahweh y él lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y lo rescata. ¿Cuántos de aquí tememos a él? Dice: este pobre clamó a Yahweh, dice, y él lo salvó de todas sus angustias. Dice: y el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los rescata, los defiende. Dice: probar y ver que Yahweh es bueno. Dice: cuán bienaventurado es el hombre en quien él se refugia. Dice: temer a Yahweh vosotros sus santos. ¿Quiénes son sus santos? ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos y decir: nosotros somos los santos, somos el pueblo escogido de él? Sabes, no me canso de decirlo, no por nuestras obras de justicia, no por nuestra rectitud, no por nuestras acciones, sino por los hechos justos de Yeshua, quien murió y resucitó y pagó el precio por nuestros pecados. Donde dice el libro de Gálatas, dice que él clavó toda acta de decretos que era en contra de nuestras vidas y nos liberó y nos hizo un pueblo libres. Donde dice la misma palabra, dice que podemos acercarnos confiadamente delante del trono de su gracia, pero no por nuestros hechos, no por nuestras obras, sino por la obra redentora que Yeshua hizo por nuestras vidas. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Nadie de nosotros pudiera acercarse, dice la palabra, dice que no hay ni siquiera ni un solo justo, ni siquiera uno. Dice: por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Elohim Padre. Dice: y él es el único
Dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. No hay otra manera, no hay acceso. Cómo poder tener una relación, cómo poder acercarnos delante del trono de su gracia, cómo podernos acercar delante de Él si no es por medio de ¿quién? De la sangre de su Hijo. Por eso es que todos nosotros le necesitamos a Él. Y no solamente nosotros, pero nuestras familias, toda persona que se encuentra allá afuera, que no ha venido a los pies de Él, por sí solo no podemos acercarnos delante de Él, aunque con un corazón muy bien intencionado o muy buen intencionado, con toda la voluntad podemos decir, es que yo le busco, yo esto, yo lo otro, ¿sabes? No hay otro mediador por el cual podamos ir delante de su presencia, sino es por medio de ¿quién? De Yeshua. Dice la palabra, dice, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es donde ¿quién? Donde Elohim. Por eso Él es el único medio, y la importancia que tú y yo tenemos de conocerle a Él, porque Él es el único medio por el cual tú y yo podemos llegar delante de la presencia de nuestro Padre. Sabes, en el Antiguo Testamento la única persona que podía entrar delante del trono o del lugar santísimo, y al único que le correspondía, esa labor, era el sumo sacerdote. No eran los sacerdotes, era el sumo sacerdote. No eran los que trabajaban, no eran los que laboraban, los que estaban haciendo cualquier otro sacrificio. Todo lo demás, al único que le correspondía era ¿quién? Al sumo sacerdote, el cual dice la palabra, dice que ofrecía sacrificio primeramente por él y por los de todo el pueblo, para que por medio, si el sumo sacerdote encontraba gracia, el pueblo alcanzaba el perdón, y todos los sacrificios que eran presentados y que eran llevados delante de él, servía como un medio, vamos a llamarle de esa manera, para que Yahweh pudiera agradarse y pudiera perdonar el perdón, o pudiera traer perdón al pueblo, vamos a llamarle de esa manera. Pero simplemente la sangre de los machos cabríos o de los animales, de los toros, de todo lo que se presentaba delante de ese sacrificio, simplemente cubría el pecado, por decirlo así, mas todavía seguían quedando, si tú quieres, las consecuencias o la actitud en el corazón, tal vez en la vida de una persona. Pero dice la palabra, dice que ahora por medio de la sangre de Yeshua, el cual es nuestro gran sumo y sumo sacerdote, intercede diariamente a favor de ¿quién? De todos los santos. Dice, y no solamente, dice, la sangre de Yeshua, dice, cubre nuestros pecados, sino que nos limpia y lava nuestras conciencias de obras muertas, donde aún dice su palabra, dice que Él nos se recuerda más de nuestros pecados, que cuando tú y yo hemos sido perdonados y hemos sido lavados por medio de la sangre de Yeshua, sabes, no hay por qué recordarnos de quién tú y yo fuimos, qué es lo que hicimos en nuestra vida pasada. Podremos acordarnos y nunca olvidarnos de dónde nos sacó, de dónde nos liberó, pero eso no traerá condenación a nuestras vidas, porque dice la palabra, dice que no hay condenación para los que están en ¿quién? En Yeshua. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Porque pudimos haber sido lo que pudimos haber sido en esta vida antes de que Él viniera y nos rescatara, pero por medio de su sacrificio, dice la palabra, dice que no hay condenación para los que ahora se encuentran en Él. Él nos ha dado una libertad sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a continuar. Dice, busqué a Yahweh, dice probar y ver cuán bueno es Yahweh. Dice, bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Dice, temer a Él. Dice, vosotros sus santos. Dice, pues nada les falta a aquellos que le temen. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien? Dice, nada les falta. Di conmigo, ninguna cosa me faltará, sino que Él proveerá todo conforme a sus riquezas en gloria. Si tú le quieres agregar la parte del Nuevo Testamento, dice, para los que le temen. ¿Qué es lo que tengo que tener yo? Un corazón temeroso delante de Yahweh. Dice, porque nada les faltará, dice, aquellos que le temen. Amén. Déjame brincar un poquito más para allá un poquito. Vamos a Salmo capítulo 18. Salmo capítulo 18, versículo 1. Sabes, hay tantas cosas que nos pueden atar. Hablamos la semana pasada, simplemente quiero lanzar. Uno puede pedir perdón, uno puede venir a... Sabes, la falta de perdón muchas veces son ataduras, o no muchas veces, son ataduras y son ligaduras sobre nuestras vidas que no nos permiten avanzar ni seguir hacia las cosas que Yahweh tiene delante por nuestras vidas.
Podemos en cierta manera poder creer que estamos bien, que estoy bien, pero tal vez hay algo que necesita pasar aquí adentro de nuestras vidas, de nuestros corazones. La palabra dice que el amor de Él, o el amor, cubre multitud de pecados. ¿Cuántos entendemos eso? Cubre multitud de fallas. Muchas veces pueden ser malos entendidos, malos desacuerdos, y poder pensar tal vez que yo no hice nada, no ofendí, no hice nada. Dice la palabra que ofendemos en muchas y de diferentes maneras, y tampoco es como un método, como una excusa, una justificación para nadie, pero dice la palabra que ofendemos de muchas y de diferentes maneras, pero muchas veces tú y yo podemos herir, ofender y guardar la otra parte, ese resentimiento o eso que me hicieron, eso que me ofendieron, esto o lo otro, y poder aparentar que no pasó nada, que no sucedió nada, pero tiene que haber un perdón genuino desde aquí, desde adentro. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dice que el amor de Él, o el amor, di conmigo, cubre multitud de pecados o multitud de fallas. Lo mismo sucede cuando no hay un amor. Yo no puedo perdonar a nadie. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no te lo permite. Leíamos la semana pasada, creo que vamos al libro de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. ¿Estamos ahí? Dice, si alguno dice yo amo a Yahweh o a Elohim y aborrece a su hermano, dice, es un mentiroso. Dice, porque el que no ama a su hermano, dice, a quien ha visto, dice, no puede amar a Elohim, dice, a quien ha visto, dice, y ese es el mandamiento que tenemos de Él, que nos amemos, ese es el mandamiento que tenemos de Él, dice, el que ama a Elohim, ame también a ¿qué? A su hermano o a su prójimo. Vamos a 1 Juan capítulo 3, versículo 15. 3, versículo 15. Dice, todo el que aborrece a su hermano, es homicida. Y vosotros saben, dice, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hablamos, ¿por qué? El amar, dice, el amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, dice la palabra, dice que todos fuimos creados conforme a la imagen y la semejanza de ¿quién? De Él. ¿Sí o no? ¿Cuántos entendemos eso? Si tú y yo fuimos creados conforme a la imagen y la semejanza de Él, yo debo de amar ¿a quién? A mi prójimo y a mi hermano. Cuando yo no puedo amar a alguien, dice, quien no ama a su hermano es un homicida. Es que en cierta manera, como si yo estuviera matando la imagen de Elohim sobre la vida de esa persona, porque quien lo formó y lo hizo conforme a imagen y a la semejanza fue ¿quién? Fue Él. Yo entiendo, yo no puedo amar el pecado de una persona, pero una cosa es la acción, la conducta de una persona, y otra cosa muy diferente, el no amar a la persona. ¿Cuánto estamos entendiendo? O si me quieres explicar. Tal vez no puedes amar las actitudes, las acciones, pero eso no significa que no puedas amar a tu prójimo, a tu hermano o a esa persona. Perdón. Muchas veces podemos pedir perdón, podemos acercarnos como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera sucedido nada, pero tiene que haber sucedido, tiene que pasar algo dentro de la vida y el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que calificó la vida de David como una persona que pudo ser rescatada en el día de la angustia? Que era una persona conforme al corazón de ¿quién? De Yahweh. Yo te lo dije, David tuvo muchas fallas, ¿sí o no? Si tú comparas la vida de Saúl y la vida de Samuel, probablemente quien tuvo más fallas o quien aparentemente tuvo más cosas en que se le pudiera juzgar pudo haber sido David. Pero más sin embargo la palabra dice que David tenía un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Yahweh. David decía, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus justos juicios. Saúl no reconocía fallas, no reconocía horrores.
Y muchas veces la persona o el ser humano o aún nosotros mismos actuamos de la misma manera. No reconocemos nuestras fallas, nuestros errores. Y tenemos que aprender a reconocerlos. O también cuando hay algo que puede estorbar la relación en uno con el otro. Yo te lo dije, pueden ser malos entendidos. Muchas veces dentro de una familia puedes haber escuchado tal vez testimonios de personas o de hermanos o de familiares que no se hablan y que tienen años que no se han hablado y que no tienen una comunicación y que no tienen una relación, tal vez por un falso entendido, por una mala comunicación, yo no sé, o por una falta de perdón que no se puede perdonar, que dice, yo no lo voy a perdonar, yo no le voy a hablar a mi hermano, yo no le voy a hablar a mi hermana hasta que no me hable a mí. Ya vemos a ver qué pasa. Y muchas veces puede haber una falta de comunicación, pero muchas veces lo mejor es hablarlo y decir a alguien delante de la otra persona. Dentro de la vida de un matrimonio, de una relación, ¿qué es lo que haces? Sí o no, dentro de un matrimonio, muchas veces hay diferencias. ¿Sí o no? No todos piensan igual. Que a veces aparentemos que yo pienso lo mismo de alguien más, es otra cosa. Pero muchas veces diversificamos, pero eso no debe de ser motivo de un pleito o de una discusión. Porque hay cosas que se pueden hablar y que se pueden decir. ¿Sabes una cosa? No me gustó la actitud que tuviste, o esto o lo otro, pero hablas. Muchas veces lo mismo sucede con la relación de una persona. Tal vez tú puedes ofender o pudiste ofender o uno mismo pudo ofender o herir a alguien más por alguna situación que tal vez tú ni piensas que pasó ni sucedió nada, pero la otra persona lo recibió, lo percibió de otra manera. Pero ¿cuántos de nosotros nos gustaría que mejor te dijeran la verdad? Y si es necesario acercarte con la persona y poderle decir, ¿sabes una cosa? Perdóname. ¿Cuántos entendemos eso? Es mejor, porque eso nos libera y eso nos hace libres de ataduras y de tantas cosas sobre nuestras vidas. Dice Salmo capítulo 18. Sí. Salmo capítulo 18, versículo 1 dice: yo te amo, Yahweh, fortaleza mía. Dice, Yahweh es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Dice, Él es mi roca, dice, en quien yo confío. Él es mi escudo, el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoqué a Yahweh, dice, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte se acercaron, subrayé esta parte, lazos de la muerte, dice, se acercaron, dice, y los torrentes de iniquidad me atemorizaron, y los lazos del Seol me rodearon, dice, las redes de la muerte surgieron ante mí, dice, ante la angustia, dice, invoqué a Yahweh y clamé a mi Elohim, desde el templo me oyó, dice, desde su templo oyó mi voz, y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y temblaron los cimientos de los montes, temblaron y fueron sacudidos. Dice, porque él es digno. Dice, porque él, perdón, se indignó. Pero ¿qué es lo que David estaba diciendo? Dice, ¿sabes? Esto lo asemejan, no lo asemejan, pero esto habla del Salmo cuando David hablaba acerca de referente a este Salmo. Cuando hablaba acerca perdón, Saúl estaba persiguiéndolo, y cuando sintió claramente cómo David sentía cómo querían quitarle, cómo querían robarle la vida, o cómo querían, mejor dicho, matarlo. Y dice la palabra, dice que los lazos, dice, de la muerte o del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. Dice, en mi angustia invoqué a Yahweh. Dice, y clamé a mi Elohim, dice, y desde su santo templo oyó mi voz, dice, y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Dice, entonces la tierra se estremeció y tembló, y los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, dice, porque él se indignó. En otras palabras, de lo que le hacían a David. Dice, los torrentes, vamos al versículo 4, dice, los lazos o los torrentes de la iniquidad venían contra. ¿Quién es el que venía en contra de la vida de David? ¿Cuánto nos recordamos del rey Saúl? Recordemos que Saúl quería quitarle la vida, y dice la palabra que David clamó,
Y en su clamor Yahweh lo escuchó desde su santo templo o desde su monte santo y lo libró de todas sus angustias y de todas sus aflicciones. Versículo 5 dice: los lazos del Seol me rodearon y las redes de la muerte surgieron ante mí. Sabes, di conmigo, dice la palabra, dice que Satanás anda como león rugiente buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? Yahshua dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabes que el enemigo tiende lazos sobre nuestras vidas? ¿Cuántos entendemos eso? Si hay alguien que te quiere pescar y te quiere agarrar, ¿quién es? Es Satanás. Te está en contra. Hay una lucha constante. Hay una lucha interna, externa por todos lados. Dice la palabra, dice que Él es el príncipe, la potestad de este aire, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Y eso nos habla de una lucha, de una batalla diaria que tú y yo tenemos que librar diariamente, y una batalla y una lucha que tenemos que pelear diariamente todos los días de nuestra vida. ¿Cuánto lo entendemos? Hay una lucha constante. Las cosas que suceden, que están alrededor nuestro, pueden traer angustia, pueden traer aflicción, o pueden traer tantos pensamientos, y muchas veces el enemigo tira lazos en contra de nuestras vidas. ¿Para qué? Para atraparnos. Pone lazos, pone sogas para atraparnos, si tú le quieres llamar de esa manera. Redes, ¿qué tú y yo podríamos comparar a redes? Una red, una soga, trampas, anzuelo para atraparnos, para poner trampas en nuestras vidas. ¿Y sabes qué es lo que guardó la vida de David? En medio de todas sus angustias y en medio de todas sus aflicciones, di conmigo, una vida de rectitud y de santidad delante de Yahweh. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en esta hora? Tú y yo tenemos que buscarle a Él. Dice la palabra que elaboremos la obra de nuestra salvación con mayor temor y con temblor. Y aun cuando estos días se acercan, tú y yo tenemos que trabajarla. Tú y yo tenemos que elaborar nuestras vidas. Sabes, sabes, si hay algo que tú y yo podemos estar seguros, es de que ciertamente la muerte un día llegará a nuestras vidas. Y lo único que nos acompañará o irá con nosotros son nuestras obras, con las cuales dice la palabra, dice que nos pararemos delante del tribunal del Mesías y daremos cuentas por nuestras obras, buenas o malas. Por eso dice la palabra, dice que Él nos rescató y nos predestinó, dice, nos llamó y nos predestinó para que hiciéramos buenas obras, dice, las cuales Él predestinó desde el principio de todas las cosas. Si Él nos creó y Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, di conmigo, es con un propósito para llamarnos a hacer buenas obras. Las obras, déjame ponerlo de esta manera, las obras no traen salvación, pero las obras muestran la salvación que tú y yo tenemos. Porque si yo he sido salvo y he sido lavado por medio de la sangre de Yeshua, y la sangre de Yeshua está sobre mí, lo que se debe de haber sobre mi vida, di conmigo, son buenas obras, no malas obras. Por los cuales dice, Él nos predestinó desde la fundación del mundo para que anduviéramos ¿qué? En ellas. Por eso te digo, o sea, las obras no traen salvación, pero las obras muestran de la salvación que tú y yo tenemos sobre nuestras vidas. ¿Cuántos lo entendemos? Debe de reflejarse en ello. Sabes, muchas veces, vamos al versículo 7. Dice, entonces la tierra se estremeció y tembló, dice, los cimientos de los montes temblaron, dice, y fueron sacudidos, dice la palabra, porque Él se indignó. En medio de nuestro clamor y en medio de nuestra angustia, ¿a quién te tenemos que clamar? ¿A quién? Sabes, muchas veces clamamos al lado incorrecto, o buscamos por el lado incorrecto. ¿A quién tú y yo tenemos que clamar? A Él. Sabes, di conmigo, es mayor
lo que Yahweh puede hacer que lo que alguien más puede hacer. Y no significa que no te puedas acercar por un buen consejo sano. Di conmigo, consejo sano. Podemos buscar consejo, yo no digo que no. Pero a quien tú y yo invocamos y a quien tú y yo clamamos primeramente, ¿a quién es? A Yahweh. ¿Sabes? Nadie de nosotros puede hacer que los cielos ni los montes se estremezcan al clamor de una persona. Pero dice la palabra, dice que los montes se estremecieron y fueron sacudidos. Dice, porque Él escuchó mi voz y mi clamor llegó delante de su santo templo, delante de su santo monte. ¿Quién es el único que nos puede liberar en tiempos de aflicción y en tiempos de angustia? Di conmigo, Él y nadie más. El único que puede traer salvación sobre nuestras vidas es Él. ¿Sabes? ¿Podemos pedir por consejo sabio? Sí, podemos acercarnos por buscar por el sano un consejo recto que no pueda traer tropiezo a nuestras vidas, a nuestro caminar. Pero nuestro clamor, ¿a quién debe de ser? A Él. ¿Y sabes por qué? Un buen consejo nos puede dirigir, nos puede guiar, puede traer dirección. Pero un mal consejo puede desviarnos y hacernos salir del camino. ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra, dice el necio, dice en su corazón, no hay Elohim. Sabes, muchas veces el ser humano actúa por inercia o por las circunstancias. El ser humano siempre va a buscar quién los dé, ¿por qué? Por nuestro lado. Si yo pienso de una manera, generalmente el ser humano va a buscar a quien piensen como quién, como él. Así es el ser humano. Si alguien piensa como yo, esa persona está bien. Si no piensa como yo, no está bien. Y un mal consejo puede desviarnos del camino. Una amistad, una mala amistad dentro de los jóvenes, cuando el joven va creciendo y tiene amistades, un mal consejo puede desviarlo. Generalmente el joven cuando estaba, o por lo menos cuando uno estaba creciendo, cuando uno era joven, bueno es, ¿verdad? No estamos tan grandes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén, gracias Padre, no me siento solo, ¿verdad? Estoy rodeado de puros jóvenes. Pero cuando estamos jóvenes, hombre, déjenme corregirlo otra vez. Y andaba, una vez hablaba del papá o de la mamá, y decía, ay, es que mi mamá o mi papá, esto o lo otro. ¿Y qué es lo que hacía el buen consejo del amigo? No, hombre, si mi papá está igual. Y no importaba si podrías decir alguna, discriminar la vida de la persona o hablar mal de la vida de la persona, pero él te estaba apoyando con todo. Sí, yo te entiendo. Y la palabra es muy sabia. La palabra dice que las malas amistades corrompen las buenas acciones. Una mala amistad tú puedes poner un buen fundamento sobre la vida de tus hijos, sobre tu casa, sobre tu familia. Pero una mala amistad, una mala compañía puede corromper todo eso que tú has puesto sobre ello. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado de quienes se rodean nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Quiénes son sus amistades? ¿Con quién se junta? ¿Con quién anda? Y no porque quiere estar encima de ti, joven, sino porque te ama. Porque muchas veces el joven dice, ay papá, mamá, es que tú no confías en mí. Sí, hijo, sí confío en ti. Yo siempre he dicho, el día que mi hijo me llegue a preguntar, yo ya siempre respuesta, yo le voy a decir, confío en ti, quien no confía es en el mundo. Yo puedo confiar en él, tú puedes confiar en tu hijo, pero una mala amistad puede corromper sus buenas costumbres. Lo bueno que hay en la vida de tu hijo, lo que tú has plantado, lo que tú has sembrado. Eso sí puede. Y tú y yo tenemos que tener cuidado de ello. Y una mala, dice la palabra, que mejor son los besos. ¿De quién? ¿Cómo va? Es que ya se me olvidan, no se creen. Dice la palabra, dice que mejores son los...
Te lo voy a parafrasear, se me fue completamente. Pero dice la palabra parafraseado en mi versión. Dice la palabra, sí se lo sabe, el Jorge ya está recitando, ¿verdad? ¿No? Ok, también está pensando, le pensé, dije, si no, dímelo. Pero dice la palabra, dice que mejores son los besos, los azotes del amigo que los besos del enemigo. No, que va al revés. Sí, bueno, pero ella me lo dijo, está bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona piensa que una amistad es aquella que nos va a decir ¿qué? Lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero oír. Uno va a decir, ay, este sí es mi amigo del alma. Y lo abrazas, o es tu amiga del alma, o mi best friend, si tú le puedes llamar. ¿Y por qué? Porque me da todo por mi lado, todo lo que yo digo, él está de acuerdo en ello. Aunque sí puedas hablar mal de una persona, puedas difamar a alguien, puedes faltarle el respeto a tu maestro, puedes faltarle tu respeto, etcétera, la autoridad, todo lo que tú quieras, pero es mi amigo y él me apoya. Y la palabra dice que mejores son los azotes de quién, del amigo, que los besos de quién, del enemigo. Porque quien es verdaderamente amigo, di conmigo y no me dejen solo, te va a decir tus verdades. Pero generalmente aquel que te dice las cosas que no quieres escuchar, dices, este no es amigo. Porque así es, un verdadero amigo es aquel que está conmigo en las buenas, en las malas. Es más, muchos de nosotros decíamos que teníamos amigos y yo creo que me di cuenta que no tenía muchos. Empecé a buscarle y empecé a servirle a él. Y yo no sé por qué, pero mis amigos se fueron disipando. Como la neblina, ¿verdad? Se fueron. ¿Por qué? Porque no compartían lo mismo que yo. Y muchas veces un mal consejo, si una persona no está sana en su corazón, o no busca un consejo sabio, ese consejo puede desviarte del camino, puede sacarte, puede desviarnos de un punto. Y lo que menos deseamos y lo que menos queremos, di conmigo, es salirnos del camino y de la dirección que Yahweh tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Nadie de nosotros. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 21. Dice, David decía, entonces, ¿qué es lo que vemos que calificó la vida de David? Como una persona que pudo haber sido rescatada de su angustia y de su aflicción. Vemos que David clamó ¿a quién? A Yahweh, y Yahweh lo escuchó desde su santo templo. Pero ¿qué es lo que calificó la vida de David? Di conmigo, un corazón recto delante de ¿quién? Delante de Yahweh, para que Yahweh pudiera rescatarlo en medio de su tiempo de su angustia. Amén. Entonces, si hay algún problema, y hay dos cosas, déjame ponerlo y ahorita vamos a citar 1 Juan capítulo 3 versículo 21. Hay dos cosas que pueden pasar en medio de un problema o de una angustia: o le clamo a él, o me quedo esperando a ver qué Yahweh hace. Y sabes, es bueno clamar a Yahweh, porque muchas veces podemos pensar, Yahweh conoce, Yahweh sabe lo que es mi corazón. Pero David dice, este pobre clamó a Yahweh y Yahweh lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Entonces tenemos que clamar. Este es mi problema y Yahweh me lo ha mostrado. Ya le invoqué, ya le busqué a él, ya levanté mi voz, ya levanté mi clamor delante de él, delante de mi angustia, delante de mi aflicción. Vemos cuando este hombre le fueron acercados, vino el profeta y le dijo, arregla tus cosas, dice, porque tu tiempo ha llegado, dice, arregla, dice, porque hasta aquí llegaste. ¿Cuánto nos recordamos de la historia del rey? Dice, y que en el instante cuando se marchó el profeta, dice, volteó, dice, y clamó a Yahweh, y regresó el profeta y le dijo, te han sido añadidos años más de ¿cómo se llama? Años más, vamos a darle de esa manera. Pero ¿qué es lo que sucedió? Este hombre o esta persona tuvo que clamar ¿a quién? A Yahweh.
Cuando tú y yo clamamos, Yahweh escucha desde su santo templo. Cuando estás pasando por alguna aflicción, por alguna enfermedad, ¿a quién tú le buscas? A Él. En Él te refugias. Porque Él es tu roca inexpugnable, el Elohim de tu salvación. A Él le buscas, que a nadie más. ¿Sabes qué es lo que hace o qué es lo que sucede? Que en medio de nuestra angustia y en medio de nuestra aflicción, la razón por la que muchas veces o alguna persona o alguien no se acerca delante de Yahweh y no le busca o no le puede clamar, y no estoy diciendo que es así siempre, pero muchas veces la consecuencia de ello, di conmigo, es que si su corazón no lo inculpa. Cuando hay algo en el corazón que no está bien y que yo sé que yo tengo que arreglarlo y que yo tengo que corregirlo y que no lo he cambiado y que hay algo que está estorbando ahí, muchas veces lo que puede ocasionar que una persona no se pueda acercar delante de Él y no le pueda invocar y no pueda clamar delante de Él en medio de su angustia y en medio de su aflicción, es que el corazón de X persona puede culparlo a él mismo. Dice 1 Juan capítulo 3. Vamos ahí, 1 Juan capítulo 3, versículo 21. 1 Juan capítulo 3. ¿Nunca te has topado con alguna persona que te dice, ¿cuántos sabemos que delante de los ojos de Yahweh todos somos iguales? Amén. Dice la palabra, dice que Yahweh no hace excepción de personas. Yahweh no me va a escuchar más a mí de lo que te puede escuchar a ti también. ¿Cuánto lo entendemos? Ni va a escuchar a X persona más, por más ungido que pueda estar, más que a ti. Porque somos, delante de Yahweh somos iguales. ¿Y sabes cuál es lo único que muchas veces nos descalifica o nos deja fuera? Es que el corazón nos inculpa, que el corazón nos condena. Y el corazón te dice, o hay algo en ti que te dice, tú no estás bien delante de Yahweh. Ni clames, ni le busques, porque tú eres así. Porque tú haces esto, tú haces lo otro. Porque esto, tus acciones son así. Y nuestro corazón dice la palabra que le debemos de levantar. Estoy preparando algo para las siguientes semanas, el Padre nos da oportunidad. Pero si hay algo que lo que nos hace poder estar bien delante de la presencia de Yahweh, dice la palabra, dice, es levantar nuestras manos delante de Yahweh con un corazón que puro. Di conmigo, cuando yo levanto mis manos, hay una gran bendición. Pero sabes, muchas veces no las levantamos. No, que no me quiero adelantar, lo hablamos la siguiente semana. Vamos a continuar sin desviarnos. Dice Juan capítulo 3, versículo 21, dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de ¿quién? De Yahweh. Dice, y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice, las cosas que son agradables. Porque hay cosas que a Yahweh no le agradan. ¿Cuántos estamos de acuerdo? A Yahweh no le agrada que yo pueda hablar mal de una persona. A Yahweh no le agrada una palabra corrompida. Dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Cuántos entendemos que nuestro hablar también tiene que cambiar delante de quién? Delante del Padre. Nuestras acciones, nuestras actitudes, todo lo que es con respecto a nosotros. Dice la palabra, dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, ¿por qué David pudo clamar delante de Yahweh y saber que Yahweh lo iba a librar de todas sus angustias? Porque guardaba un corazón recto e íntegro delante de ¿quién? De Yahweh. Dice, porque si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Yahweh. Dice, y todo lo que pidamos sabemos que lo recibiremos de Él, dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice, y ese es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo
Yeshua, di conmigo, en el nombre de su Hijo, di conmigo, es Yeshua. ¿Cuál es su nombre? Yeshua. En el nombre de quién clamamos y en el nombre de quién pedimos. De Yeshua. Yeshua dijo, el Padre dijo, y Yeshua dijo, y todo lo que pidan al Padre, dice, en mi nombre. Dice, en el nombre de quién pedimos al Padre. En el nombre de su Hijo. Por eso cada vez que tú y yo oramos, o si una persona cuando se acerca, esto es algo que una persona tiene que entender. Porque no es simplemente, hay cosas que las personas o una persona puede hacerlo porque todos los demás lo hacen. Una persona puede venir y puede llegar, o yo no sé, o un recién convertido, y escucha que todos los dicen en el nombre del Padre, en el nombre de tu Hijo, y la persona puede decir, en el nombre del Hijo, pero no entiende. Y muchos otros no lo hacen porque no hay un conocimiento de ello. Pero cuando hay un conocimiento, en el nombre de quien tú y yo pedimos, no hay nadie. Por eso cuando una persona pide, decimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, por tu Hijo. O pedimos todo lo que pidamos, lo pedimos en el nombre de quién? De su Hijo. Y di conmigo, su Hijo es Yeshua. Nuestro hablar, ¿sabes? Tú y yo adoptamos transliteraciones en medio de este mundo que crecimos en ellas, pero que si uno viene y estudia un poco más, y estoy hablando para que él tenido el entendimiento, no estoy diciendo ni juzgando a nadie, pero cuando una persona viene y estudia y entiende, no es Señor, es Yahweh. Porque aún la misma palabra Señor es algo transliterado que se nos fueron dados por medio de Constantino hace muchos años atrás, y que aún la misma palabra Señor, si tú buscas la palabra Señor significa Baal. Y la palabra Baal era unos dioses de los cananeos. Por eso en el libro de Oseas dice, y nunca más me llamarás Señor, dicen, sino que ahora me llamarás Ishi, marido mío, esposo mío. Dice, porque yo arrancaré el nombre, dice, de sus bocas. Dice, nunca más me llamará Señor. Dice, porque yo arrancaré de sus bocas el nombre de los Baales. O sea, en el tiempo del fin, en el tiempo de la restauración, en el final de todas las cosas, dice Yahweh, yo devolveré labios puros a todos, porque todas las cosas serán restauradas. Hechos capítulo 3 dice que el Mesías no regresará, no retornará hasta la restauración, de todas las cosas. ¿Y qué es lo que tiene que ser restaurado? Los nombres, las fiestas, los mandamientos, todo lo que se nos fue quitado es algo que tendría que ser restaurado. Sofonías capítulo 3 versículo 9 dice que Él devolvería la lengua pura sobre nuestros labios. Y esa, o en otras traducciones, si tú lo buscas, dice, es la lengua hebrea. Por eso cuando tú y yo clamamos y pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua, o Yahweh de los ejércitos, es pedir en el nombre de Él. Amén. Bueno, vamos a continuar, que me quedamos en esta parte, ¿verdad? Versículo 19 dice, en esto sabemos o sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Dice la palabra que si nuestro corazón no nos inculpa, confianza tenemos delante de ¿quién? Delante de Yahweh, que en todo lo que pidamos sabemos que lo recibiremos de ¿quién? De Él, porque somos las cosas que son agradables delante de ¿quién? De Él. Y dice la palabra, esta es la respuesta, dice, y en esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de ¿quién? Delante de Él, dice, y en cualquier cosa que nuestro corazón no nos condene, dice, y en cualquier cosa dice que nuestro corazón no nos condene, dice, porque Elohim es mayor que nuestros corazones y sabe, dice la palabra, todas las cosas. Dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Elohim. Pero y esta es la respuesta, dice, y en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, dice, porque Elohim es mayor que nuestros corazones y conoce, di conmigo, todas las cosas. Conoce y sabe todas las cosas. Yahweh sabe lo que yo hago. Y no nada más lo que yo hago, también lo que tú haces. Porque es así, Yahweh sabe todas las cosas. Yahweh sabe mi andar
Dice la palabra que aún no está la palabra en mi boca. Dice, ya la conoce. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce lo que yo estoy pensando, lo que tú estás pensando, donde tú estás. Él conoce todas las cosas. Y si hay alguien que tú y yo no podemos engañar, ¿a quién es? Es a Él. Dice, porque mayor es Elohim que nuestros corazones. Dice, y Él conoce todo. ¿Sabes qué es lo que nos deja fuera? Muchas veces, cuando pedimos delante de Él, que es nuestro propio corazón que nos condena. Dice, porque hacemos las cosas que son agradables delante de la rectitud. Di conmigo, una rectitud en nuestros corazones. Amén. Yahweh busca la rectitud de nuestros corazones. Lo que ocasiona, vuelvo a repetir, que una persona que no se puede acercar es que vayamos con alguien primeramente. Es que el corazón nos inculpe que hay algo que hay dentro de él. Y sabes, el enemigo lo sabe. Y ese es el momento cuando el enemigo, Satanás, di conmigo, pone trampas a nuestras vidas y a nuestro alrededor. David dice, porque los torrentes de la iniquidad me rodearon, dice, y los lazos del Seol me rodearon. ¿Qué es lo que primero que David hizo? Di conmigo, David clamó. Y más en estos tiempos en los que tú y yo vivimos. Sabes, hay tanta incertidumbre por las cosas que puedan pasar, por las cosas que puedan suceder. Pero tú y conmigo, confianza tenemos delante de ¿quién? De Yahweh. Pero si nuestro corazón nos condena, dice, Elohim es mayor que nuestros corazones y Él conoce todas las cosas. Eso es lo único que nos puede desviar. Que Elohim sabe. Elohim conoce todas las cosas. Y tú y yo tenemos que guardar, di conmigo, nuestros corazones. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una cosa de ella, o algo que puede traer ataduras o lazos sobre nuestras vidas, di conmigo, es un corazón duro. Es un corazón endurecido. Si tú puedes mirar, aunque tal vez Éxodo, déjame te leo esta parte, Éxodo capítulo 10. Versículo 7 dice, y los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo este hombre, dice, nos será causa de ruina? Deja ir a los hombres, dice, para que sirvan a Yahweh su Elohim. ¿No te das cuenta de que Egipto está destruido? Dice, entonces visieron a volver pero déjame dejarlo hasta ahí. Y la siguiente continuó, que tal vez tú dices, bueno, este era Faraón. Yahweh endureció el corazón de Faraón para que por algún motivo el corazón de Faraón fuera destruido, para que los dejara ir. Pero sabes que ellos dijeron, dice, ¿hasta cuándo este hombre tendrá un corazón tan endurecido? ¿O no se da cuenta? Dice que traerá ruina sobre ¿quién? Sobre este pueblo. ¿Sabes por qué? Porque un corazón duro no permite ver las cosas. Faraón, dice la palabra que Yahweh endureció el corazón de ¿quién? De Faraón. Pero sabes que de la misma manera un corazón duro o un corazón con tantas cosas en la vida no permite ver a alguien. Son trampas o lazos que el enemigo pone para que tú y yo podamos seguir en esas ataduras. Un corazón endurecido, di conmigo, nunca podrá perdonar, ni nunca podrá perdonar, ni podrá amar la vida de otra persona. Porque el corazón está tan endurecido. Y sabes que un corazón endurecido es próximo a destrucción. Dice, cuidar, dice que en ninguno de vosotros haya una raíz de amargura con la cual pueda dañarse y pueda no solamente dañarse, sino dañar a otros que están a su lado. Un corazón endurecido no puede endurecer, no puede recibir, no recibe nada. Un corazón endurecido es un campo minado
Y el único que puede cambiarlo es Él. Nadie de nosotros. ¿Sabes que el único que puede cambiar un corazón dañado o un corazón herido es Él? Uno puede pensar que no sucede nada, que estoy bien. Pero sabes, estamos próximos para llegar a, di conmigo, a Yom Teruah y a Yom Kippur. Yom Teruah es un llamado para las fiestas, son las fiestas de otoño, que nos hablan, si tú quieres, de un arrebatamiento del rapto, que la palabra dice que todos permanecemos en vela, dice que permanezquemos dormidos, dice que nos habla de estar iluminados, estar alerta. Vamos a ponerlo de esta manera. Yom Teruah nos habla de un tiempo de estar alerta. Yom Kippur lo representan el tribunal del Mesías o el tribunal de Yeshua, de donde daremos cuentas. Yom Kippur se consideran cuando las puertas del cielo son abiertas y podemos acercarnos los unos a otros y pedir perdón. Pero muchas veces cuando hay un corazón que está tan endurecido, hay mucha gente que puede pedir perdón y pide perdón y vuelve a llegar otra vez Yom Kippur y vuelve a llegar otra vez Yom Kippur y nada ha sucedido o algo ha pasado. Hay algo que no ha pasado aquí adentro. Porque el único que puede sanarlo, que puede hacer algo, ¿quién es? Es Él. Por eso Yom Kippur es un tiempo para examinar nuestras vidas, de nuestros corazones, de hacer una retrospección y que Yahweh mire nuestros corazones y cómo estamos delante de Él. Si hay algo que yo necesito hacer y acercarme, es pedir perdón o acercar o abrazar la vida de mi prójimo, de mi hermano. Tal vez yo no sé si se pueda pedir Yom Kippur. Bueno, sí se puede. Pero abrazar, yo no sé si vaya a haber la oportunidad, no creo, por las circunstancias, por toda la distancia. Pero es hablar y desnudar nuestros corazones delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Dice la palabra perdonar a los demás para que seamos perdonados. Mateo capítulo 6, y con eso termino, ya oramos. Mateo capítulo 6, versículo 14. Dice, porque si no perdonan a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial no los perdonará a vosotros. Pero dice, pero si no perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Dice, versículo 15, Mateo 11, Marcos 11, versículo 25. Marcos 11, 25. Dice, y cuando estén orando, ¿qué dice la palabra? Perdonar si tienen algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone, ¿qué cosa? Sus transgresiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando oramos? Di conmigo, perdonar. Si queremos asegurar nuestros corazones delante de ¿quién? De Yahweh. Amén. Yo voy a pedir que tú levantes tus manos ahí donde tú estás. Padre, gracias, Padre Yahweh. Porque tu palabra dice que tú eres mayor, Padre Yahweh, que todas las cosas. Que tú eres el que escudriña, Padre, el corazón de los hombres para dar a cada uno según sus obras. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por ello. Porque si aún tú escudriñas el corazón de nosotros, es porque tú nos amas. Y porque tú deseas que aseguremos nuestras vidas delante de ti. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder entender si hay alguna raíz de amargura, alguna falta de perdón, Padre, en nuestras vidas o en nuestros corazones. O actitudes, Padre, cosas que condenan, Padre, nuestras vidas y nuestro corazón delante de ti. Padre, y eso no nos permite levantar nuestra voz y nuestro clamor delante de ti como lo hizo David. Que David dice que él clamó a ti, este pobre clamó a ti, y tú le escuchaste desde tu santo templo, desde tu santo monte, y tú lo libraste de todas sus angustias. David conocía, Padre, la integridad y la vida de su corazón. Y Yahweh, Padre, la conocía también. Y tú conoces, Padre Yahweh, nuestros corazones. Ayúdanos a poder entender, Padre, que si hay cosas en nuestras vidas, cosas que no son agradables delante de ti, tal vez hechos, acciones, palabras, Padre, si eso nos
condena, Padre, nuestras vidas. Que eso no permite que podamos levantar nuestra voz y nuestro clamor delante de ti. Y eso nos separa de poder tener una relación contigo. Y más, Padre, en este tiempo y en esta hora que enfrentamos, que no solamente nosotros en este país, pero en todo nivel mundial, Padre, con tanta necesidad y con tanta aflicción, ayúdanos a poder asegurar nuestro corazón delante de ti. Que podamos levantar nuestra voz y nuestro clamor y tú nos escuches desde tu santo templo. Que tal vez hagas estremecer los cielos y los simientes de ello a causa de nuestro clamor a favor de tus hijos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos, porque eres tú quien escucha, Padre, nuestra petición y nuestro clamor. Gracias por guardarnos siempre en el hueco de tu mano. Prepara nuestras vidas y nuestros corazones, Padre Yahweh, para este tiempo de fiestas, para Yom Teruah, Padre, para Yom Kippur, para Sukkot. Prepara, Padre, nuestros corazones delante de ti, que podamos presentarnos, Padre, delante de ti como hijos tuyos. Que podamos estar alertas ante las estratagemas, Padre, del enemigo, ante las artimañas del enemigo, en todo tiempo. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Que Yahweh, si quieres dar un aplauso, da un aplauso al Padre, ¿verdad? Es para Él. Que Yahweh pueda guardarnos en el hueco de su mano, que se pueda ver angustia, aflicción, que sobre todo tiempo, si hay algo que nos debe de preocupar ahora, di conmigo, es asegurar nuestros corazones delante de Él. Por eso Pablo dice, laborar y trabajar la obra de nuestra salvación con mayor temor y con temblor. Si hay algo con lo que más podemos hacer, di conmigo, es ahora. Y de buscar la santidad y la rectitud delante de ¿quién? Delante del Padre. Con tus manos levantadas. Llevarejeja Yahweh beisbereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén.